Hola, soy Muriel Cermincione y les doy la bienvenida a este video tutorial donde abordaremos la cronología del teatro y sus conceptos claves, el teatro y su soporte en educación, la estructura dramática, la comparación entre texto dramático y texto espectacular. Para comenzar con la cronología del teatro nos debemos centrar en la época paleolítica, donde se representaban las escenas cotidianas de caza, recolección o agricultura y se manifestaban a través de las danzas. En las culturas antiguas, como la de India, Egipto y Japón, también hay indicios de que el teatro toma elementos de la tradición popular y de las fábulas. Cabe destacar que los actores siempre eran hombres hasta para representar los roles femeninos, a excepción de la India. En Egipto, el teatro tenía una gran connotación religiosa, donde la figura de la muerte y la resurrección de Osiris era el centro de las representaciones. Otro de los epicentros del teatro fue la antigua Grecia, y para conocer el origen del teatro griego nos debemos situar en las poblaciones más humildes, como la de los campesinos y los pastores. Estas comunidades comenzaron a hacer representaciones para el dios de la agricultura, para que éste fuese benevolente y les permitiera conseguir buenas cosechas. También en este periodo de tiempo comenzaron a llevar a cabo representaciones compuestas de música y danza que tenían como objetivo rendir homenaje a Dionisio, considerado el dios griego de la fertilidad, el vino y la diversión. Por tal motivo, podemos decir que el teatro perseguía un objetivo religioso, donde las historias o poemas que se interpretaban tenían una temática religiosa o divina. Al igual que en las culturas antiguas, los hombres representaban todos los roles con la particularidad del empleo de máscaras para cubrir sus rostros. Las obras y los espectáculos se llevaban a cabo en construcciones abiertas, al aire libre, que hoy conocemos como anfiteatros. Siguiendo con esta línea del tiempo, nos encontramos con el Imperio Romano. Como ya conocemos, los romanos tomaron muchos elementos de la cultura griega y el teatro no fue la excepción. Si bien al principio tenía connotación religiosa, con el paso del tiempo evolucionó una forma de distensión y entretenimiento para hacer divertir a las personas. Bien, continuamos y llegamos a la Edad Media. El arte dramatúrgico estuvo monopolizado por la Iglesia Católica. Se representaban dentro de las iglesias o catedrales y, lógicamente, las temáticas eran religiosas. Las actuaciones se llevaban a cabo en latín y eran representadas por el clero. Aunque a fines del siglo XVI las temáticas se tornaron profanas, donde comenzó a ceder la impronta religiosa y se empezaron a desarrollar comedias. El teatro poco a poco fue saliendo de los templos y se ganaba las calles y las plazas gracias a los juglares y trovadores. Seguimos avanzando en el tiempo y llegamos al Renacimiento, que abarcó desde el siglo XV al siglo XVIII. La corriente humanística abarcó todos los aspectos del Renacimiento y el teatro no estuvo exento. Se rompió con las tradiciones de la Edad Media y se exaltaban las cualidades de la naturaleza humana. El teatro se desarrolló en las cortes y palacios, con gran despliegue y acompañado de danza, música y un espectacular vestuario. Tiene como característica principal la imitación de los autores clásicos grecolatinos y se diferenciaron los tres géneros: drama, comedia y tragedia. En este periodo encontramos el teatro del siglo de oro español, el cual se desarrolló a partir de la mitad del siglo XVIII, el cual se caracterizó por la variedad temática, la mezcla de lo trágico y lo cómico y la repetición de temas y personajes. Otra de las características de este teatro es que en las obras se produce una ruptura entre las unidades, tiempo, lugar y acción. La obra ocurría en distintos escenarios y no tenían que ser en el mismo momento. Estamos llegando al final de esta línea histórica. Nos encontramos en la Edad Moderna. Esta época engloba la producción teatral del siglo XIX, donde con el declive de la aristocracia y el surgimiento de la burguesía, el público se renovó con la demanda de obras dramáticas y formas distintas al melodrama. En la era de la Ilustración, el teatro reflejó el comportamiento humano a través de la filosofía y donde la moral era el eje central. Llegamos a la Edad Contemporánea, que abarca desde el siglo XX a nuestros días. En esta etapa, las grandes corrientes vanguardistas se ven reflejadas, como para citar algunas, el surrealismo o el expresionismo.
como así también el realismo, donde se comenzaron a plasmar las emociones y la vida cotidiana. En Argentina, si bien el teatro estuvo presente desde la época colonial, fue hacia finales del siglo XIX donde se produjo una emancipación cultural que le dio origen al Teatro Nacional. Con la obra Juan Moreira, que data de 1879, se comenzó la tradición del teatro nativista o criollista. El siglo XX fue la expansión del teatro en nuestro país, con el impulso que produjo el nuevo género, el sainete. En este se reflejó la actualidad del país, la vida de los inmigrantes, con la particularidad de la comedia. Durante la última dictadura militar, el teatro encontró una nueva forma de subsistir, gracias a la metáfora, que permitió a los dramaturgos burlar la censura. Con el retorno a la democracia, el teatro argentino cambió un poco su lenguaje. El cuerpo reemplazó a la palabra como objeto de expresión. Actualmente existe una gran diversidad de obras teatrales en nuestro país. Culminamos con este extenso recorrido histórico, donde pudimos observar una evolución en las temáticas teatrales, desde sus comienzos con una representación de las acciones cotidianas, pasando por un periodo religioso para culminar con una mirada humanística donde se reflejan los sentimientos y los pensamientos del hombre. En este apartado vamos a intentar conceptualizar el teatro, aunque esta tarea es un poco compleja, ya que el arte escénico es multifacético y no posee una sola cara. Jorge Dubati nos plantea la necesidad de pensar el teatro como acontecimiento y zona de experiencia, superando los conceptos de teatro de representación y teatro de presentación. Esta confrontación entre lo nuevo y lo viejo se trata de un viaje al interior y al exterior de una cultura viviente, porque el teatro no es algo estático, sino que se va transformando al correr del tiempo. El teatro es tan flexible que puede llegar a ser solo ese texto escrito para ser representado, como también una fábrica de pensar, de generar sentidos, subjetividades y emociones. Es una máquina en movimiento continuo que produce sentidos y es un canal para la comunicación. A su vez, no podemos encasillar al teatro en una sola definición, porque una de las palabras claves para este arte es acción, y esta nunca se queda quieta. Siempre está en movimiento, tejiendo y destejiendo diversos tramados que reflejan las subjetividades en el arte escénico. El teatro y la educación. Justamente porque el teatro es esa maquinaria en constante movimiento que genera sentidos, subjetividades, emociones y es el pensamiento en acción, es necesario aplicar su enseñanza en la escuela. Ayuda a los adolescentes no solo a expresarse, sino que también es un medio para canalizar las emociones, un medio para encontrarse con el otro y con uno mismo. El teatro es ese espacio de juego donde nos convertimos en aquello que deseamos ser y no nos animamos. Ese espacio para interpretar aquello que no vemos pero que existe. Entonces es necesario abordar esta herramienta, ya que por medio de la representación los alumnos pueden lograr traducir lo que les pasa en expresión, fomentando de esta manera el pensamiento crítico e interpretativo. En la provincia de Santa Fe, muchas escuelas cuentan en sus espacios curriculares con la asignatura teatro. Por tal motivo, vamos a escuchar las palabras de la docente de teatro, Brenda Manoni, que nos brinda su postura desde la experiencia. Una de las cosas que a mí me parece como súper interesantes es que el teatro es necesario y súper lindo el hecho de la experiencia para aprender. El teatro se aprende haciéndolo. Nosotros podemos teorizar un montón, pero necesitamos atravesarlo, pasarlo por el cuerpo. Y eso me parece como súper importante. Recién, después de hacer teatro, experimentar, de probar como diferentes cosas, es donde hacemos un abordaje teórico como para poder dar cuenta a través de la palabra, con un sustento teórico desde algún marco conceptual, intentamos dar cuenta de lo que hicimos.
obviamente que la experiencia de cada uno es súper valiosa también. Jorge Duati trabaja un concepto, habla sobre un concepto que es muy lindo, que es el de amigabilidad. La predisposición que existe, que se da entre los actores y espectadores. En el momento de hacer teatro, de generar ficción, esta cosa tan territorial que existe en el teatro, que en otras áreas no se da en la escuela y que es súper valiosísimo. Eso también como que es súper interesante. El teatro como herramienta expresiva de comunicación. Te iba a decir algo más, de construcción de subjetividades, de cultura, de encuentro, como un tiempo y un espacio de encuentro determinado. Es súper interesante también que se habla del teatro como una cultura efímera, viste esto que decía recién, sucede en un aquí y ahora y vos no lo podés transportar y nada, como esos tiempos súper valiosos. Y a la vez lo que es complejo también, que a veces, no sé, algunos padres, por ejemplo, o algunos alumnos también subestiman la materia y bueno, o esto de, che, no hay registro en la carpeta. Entonces algo que yo explico siempre es que, bueno, nada, por un lado genera el registro constante en la carpeta, pero es como una formalidad eso en realidad, porque lo que ellos aprenden, nada, queda como, tiene que ver con el orden de la experiencia. Después sí, uno hace abordajes teóricos, dan cuenta a través de la palabra, de lo que han hecho, pero toda la experiencia es obviamente, nada, colectiva e individual, pero bueno, atraviesa el cuerpo, la subjetividad. A mí me parece como súper lindo esos momentos que se dan encuentros, predisposición entre los chicos. Cuando te das cuenta que empiezan a apropiarse a través de la experiencia, de las herramientas teatrales, me parece maravilloso. El teatro como una herramienta expresiva es como fundamental en educación, me parece, porque nada, nosotros podemos adquirir diferentes herramientas para expresarnos. Viste que si no tuviésemos la lengua, la lectura, como que se acotaría un montón el universo subjetivo de la persona y los vínculos. Y me parece que el arte ofrece una manera diferente y siempre superadora en relación a la construcción colectiva que se hace, bueno, de la cultura, viéndolo desde ese lado. Otro de los ejes que decidimos abordar en este video tutorial es la estructura dramática. Para Raúl Serrano, actor, director y uno de los pedagogos más importantes del teatro argentino, la estructura dramática se trata de una herramienta sencilla que a partir de unos pocos elementos, como lo son los conflictos, el entorno, los sujetos, las acciones y el texto, le otorgan estos elementos al actor una gran libertad de acción en el presente de la situación de actuación. Lo que se supone es que el actor debe lograr un compromiso corporal con la estructura dramática y no un cambio de las acciones narrativas por sus movimientos. La trama y el personaje serán consecuencia de esta acción. Por último, vamos a abordar dos conceptos fundamentales para el hacer del teatro: el texto dramático y el texto espectacular. El texto espectacular potencia el texto dramático, a ese texto que se escribe y se piensa para ser representado. El texto espectacular es lo que le brinda el contexto, las luces, la música, el vestuario, el maquillaje, que si bien estas observaciones están explícitas a través de las acotaciones en el texto dramático, es necesaria la presencia de los creadores del espectáculo para someternos y entregarnos por completo a la obra. Ambos textos hacen a la magia del teatro.